Ya arrancamos. Sí. Cuando hablamos de Aries en el hemisferio norte, se marcaba como el inicio de la primavera después de un fuerte invierno, como la voz de la esperanza, de la posibilidad. Pero igual en el hemisferio sur está el punto opuesto que es el otoño, en donde el extremo verano también empieza a mermar y a tener otra cualidad del clima. Esta puerta equinoccial es donde el día y la noche se equilibran. El inicio del sol entrando a Aries no es cualquier cosa. Estamos hablando del inicio del año astrológico. Y este inicio en especial del 2026 está marcado por Saturno-Neptuno, quien le va a dar la bienvenida a todo lo que entra en Aries de aquí en adelante. Y por parte de Neptuno por 14 años y por parte de Saturno 2 años y medio. Entonces es un año muy especial. Es un año que vamos a celebrar el 20 de marzo, que para mí es el día del astrólogo, de la astrología, de la astronomía y la astrología, porque es el punto focal, grado cero de Aries, donde se mide la altitud de los planetas en signos zodiacales o en grados de altitud, según si es astrónomo o astrólogo. Pues Javier Aragón, nuestro tema de hoy en las entrevistas al cielo. Vamos a entrevistar a nuestro querido Sol en Aries, a ver qué trae. Querido Así es. Javier, gracias por estar acá en tu domingo madrugador. A ti, mi estimado Juan Carlos, por sacarnos un espacio a los domingos madrugadores de la agenda, que hemos visto al grande de la astrología haciendo bellezas en Argentina. De hecho, estás transmitiendo desde Argentina ahorita, estás ahí en congresos, en temas, viviendo, respirando esa astrología tan maravillosa que, de por cierto, hablando del sol en Aries, vale la pena resaltar, Juan, que es una cultura que tienen una visión acerca de la astrología muy distinta a la que por lo menos podemos llegar a tener nosotros en Colombia o en muchas otras áreas. De hecho, se ve como una carrera, se estudia, se analiza de manera profunda y se le da toda la interpretación y toda la validez. Y qué mejor que estar con este Sol en Aries. Tú vas a iniciar también ese año astrológico ahí, desde una punta del universo, desde una punta del planeta muy distinto. Pues rico, rico Juan, yo aquí feliz de compartir contigo y con la audiencia semejante tema que es la apertura al 2026, ¿no? Sí, sí, Javier, así como lo estás diciendo, y tengo la fortuna de estar transmitiendo hoy desde el estudio de Alejandro Lodi. Para mí, cuando yo leía libros de Liz Green y de esas portas, decía, uy, qué belleza, ojalá algún día conozca a Liz Green, pero yo sin inglés y yo cómo voy a ir a Londres y bueno, toda la ensoñación, ¿no? Como para el 2000, no sé, 19 más o menos, empiezo a mirar el libro de Quirón de Alejandro Lodi y ¡buah! Se abre todo un espectáculo ahí. Eh, y lejos de imaginarme que podría llegar a acercarme tanto que hoy estoy transmitiendo desde el estudio de Alejandro Lodi y todo un agradecimiento total. Queridos argentinos, ustedes tienen un maestrazo que es Lodi. Aprovéchenlo, o sea, es que es un filósofo, son sus meditaciones astrológicas y bueno, Eh, hablando de maestros y de, yo sé que endiosar a las personas no es tan bueno porque igual todos tenemos nuestra luz y nuestra sombra, pero sin embargo la sabiduría de Alejandro Lodi es bellísima. Eso es Aries, eso es Leo, eso es Sagitario, Javier, porque a través de esa conexión con el fuego y la capacidad que tienen las personas de fuego de ser puentes entre el mundo invisible y el mundo de la realidad. Por eso los de fuego se sienten motivados, entusiasmados con el Dios adentro en teos, es decir, el Dios dentro del individuo que hace que me entusiasme, que me provoque. Si nosotros a personas como estaba mencionando a Liz Green o a Portas o a nuestro querido Alejandro Lodi, no se entusiasmaran, ¿sí? No creyeran en esa visión interna que tienen, pues no serían capaces de sentarse en tantas horas a escribir un libro. O nosotros, Javier, no seríamos capaces de estar haciendo video tras video, domingo tras domingo. Esta es la energía del fuego. La energía del fuego es la que entusiasma desde adentro, no por motivación externa sino porque hay algo en el interior, ¿sí? Como lo que pasa con la serpiente emplumada del 20 de marzo cuando baja por la pirámide, por las pirámides, bueno, de Teotihuacán, de Chichen Itza principalmente es donde más se celebra este tema. Fíjense que no es
la serpiente, es la sombra de la serpiente la que baja, ¿sí? Entonces, de alguna manera, acá no, con el fuego y con Aries no necesitamos un hecho, necesitamos es el enteos, estar entusiasmados, con ganas, provocados, con fuerza. Y con ese vigor, entonces, queremos Mm, querer. No importa cuál sea el obstáculo, es querer hacer las cosas. ¿Sí? No importa mm. no importa lo que cueste, no importa eh, si es que esto está en contra de mi moral, de mi familia, no importa. O sea, si yo tengo el enteos, supero todas las expectativas. Y por eso la versión de Aries es el ganador, es el triunfador, es el que es el número uno, el primero, porque tiene el Dios dentro, la capacidad que hace que se mueva el primate a hacer lo que el designio está implantado en el corazón del ser humano. Es como el espíritu. Prácticamente ahí es donde empezamos a hacer esa conexión de espíritu, de fuego, de también darle sentido y forma a lo que nosotros vinimos a hacer, que no siempre se sabe. ¿Sí? Sabemos que hay un plan, sabemos que hay un algo que venimos a desarrollar a lo largo de la vida, sabemos, independientemente incluso de la astrología. Fíjate que esa entrada de Sol en Aries, haciendo trígono, activando los signos de fuego, de espíritu, de llama, de expansión, pues es empezar una carrera, porque en Aries empieza una carrera, empezamos una vida, empezamos a conectar con el espíritu sin saber ¿a dónde vamos a llegar? Claro, iniciamos, la misma biología nos va diciendo que empezamos incluso desde lo no consciente, desde la parte no circunscrita. Ninguno empezamos con un manual diciendo esto va a ser de esta manera. El mundo nos ofrece algo, el mundo nos ofrece mínimamente un croquis de por dónde podríamos manejarnos, pero a la final la vida nos va mostrando caminos y nos va mostrando un espíritu de tiempo, de acción. Ahora que esta entrada pues es muy particular, yo creo que aquí vuelve a salir esta palabra, Juan, de que hemos repetido mucho en distintos live de distintas formas. Ninguno hemos vivido esto. Sí hemos tenido a Saturno en Aries, la última vez hace 30 años, pero no en compañía de Neptuno. Entonces, en esta entrada del Sol en Aries, pues es muy distinta porque ninguno estamos como abriéndonos a un nacimiento, a un tema demasiado neptuniano, porque ninguno habíamos tenido, no hay un recuerdo, de pronto en los libros, en la historia, de poder ver y tratar de calcar, pero los tiempos son distintos. Entonces ahora es como Saturno en una esquina, Neptuno de otra esquina, sirviéndole de puente, sirviéndole de venia, haciendo como esas dos grandes torres para recibir al Sol, que finalmente es lo protagónico de la astrología. Todo gira en torno a ese Sol de, bueno, esto es como una bienvenida y dos planetas, dos torres que nos invitan a todo lo contrario, pero a la vez tan mágico, ¿no? Tan mágico, Juan, de poder vivir todos los que estamos ahora estos tiempos, este 2026, independientemente de que si está bien, que si está mal, que cómo esté el mundo, de economía, política, independientemente de eso, poder respirar estas dos torres tan antagónicas, porque Saturno por un lado es como dele forma al espíritu, inicie con fuerza, con madurez, con una conciencia distinta, pero Neptuno también nos dice no se crea todo lo que se ve, porque tampoco todo está tan así. Hay algo y hay algo de misterio que de fondo es como esa conciencia solar que vamos entrando y aunque nosotros juzguemos con Saturno en Aries, esto tendría que ser de esta manera y esto cómo va a ser de esta forma y cómo va a ocurrir tal tema de lo que sea, religioso, político, económico, esto debería organizarse así, porque claro, el Sol en Aries en conjunción a Saturno me da la idea y me siento con esa fuerza y con esas ganas de poder opinar acerca de cómo deberían ser las cosas de una manera para que funcione y sea radical. Y ahí es donde Neptuno en esa conjunción solar le invita a todo lo contrario. Y tú conoces la arquitectura que hay detrás de eso, tú conoces todo el escaparate que se mira detrás de todo eso tan difícil que está pasando, porque muchas veces, Juan, queremos con el Sol en Aries que todo sea bello, que todo sea perfecto, que todo sea así, pero desconocemos lo neptuniano en Aries, es decir, a veces se requiere una fuerza superior para que se prolongue en el tiempo, Saturno, la existencia de la misma humanidad. O sea, Neptuno ofrece un panorama mucho más grande, mucho más abierto, no conocido claramente. Y que aunque Neptuno lo presentara y le diera forma,
aún así lo juzgaríamos desde el yo, desde Aries, diciendo, no, pero es que hay otra forma mejor. Le diríamos nosotros egoicamente al universo cómo tendría el universo que hacer las cosas. O sea, da como un tinte y una mezcla de todo, ¿no? De hasta dónde hago, pero al mismo tiempo me abro a lo inevitable y a lo que no conozco, y cómo lo que sí conozco interviene dentro de toda la estructura que está pasando. Yo creo que es una mezcla que nos pone a reflexionar, ¿no, Juan? Nos pone como a reflexionar en un punto de qué de lo que sí puedo hacer, Sol entrando en Aries, yo, qué de lo que sí puedo hacer, cómo me estoy moviendo, cómo estoy accionando, cómo estoy empleando esa fuerza y esa energía espiritual para sumar, para hacer algo, para hacer algo que sume, que contribuya también. Tú estás tocando ahí uno de los temas más importantes de estos aspectos. A ver, cuando entra ahora el sol en Aries, normalmente nos iniciamos a buscar qué hay que hacer, cuántos son, cómo es la vida, ¿sí? Pero al tocar a Saturno, hay algo muy importante acá y es como no se trata de hacer por hacer, no se trata de hacer lo mismo tampoco, ¿sí? Y no se trata de hacerlo fácil. ¿M? Sino se trata de cuáles son mis capacidades y mis posibilidades y cómo me organizo Saturno para volver un sueño realidad, Neptuno. Eh, digamos que lo que está en el espíritu del tiempo no es cualquier cosa, es, es el aterrizaje profundo de ideas a un precio alto, ¿no? Porque Saturno, cuando está Saturno implicado, observémoslo, por ejemplo, Javier, en las cartas natales, tú sabes que cuando vemos un Sol conjunción Saturno o una Luna conjunción Saturno, sabemos que a esa persona de niño le tocó duro, seguramente le tocó renunciar a su niñez, a los juegos, por estar cuidando un hermano, una hermana, un papá enfermo, por tener una situación económica caótica alrededor, en fin. Y que eso en el momento determinado de la niñez y la adolescencia se juzga mucho duramente y dice uno, ah, qué horrible esta familia, no sé qué. Pero con el tiempo, cuando me doy cuenta de la autonomía y de las capacidades que generó ese momento de la infancia, le doy después gracias al tiempo de cómo me organizó y cómo de pronto estas personas terminan siendo unas personas con unos recursos y con unas capacidades que el que nació con un Sol Júpiter o Luna Júpiter no alcanza a tenerlas porque no tuvo esa diosa necesidad movilizándolo. ¿M? A eso me refiero un poco con la entrada de este año del enteos, de la posibilidad, del Dios, del, de las ganas de la mano con Saturno. ¿M? Está diciendo, esto es difícil. Ah, pero es que en la dificultad crecemos. ¿Sí? Ah, pero es que en la dificultad generamos un recurso, un valor. Es que reconocemos de qué estamos hechos. ¿Sí? El camino del héroe no se puede si no hay dificultad, si no hay un antihéroe, si no hay kriptonita, si no hay un Lex Luthor, no, la película no tiene sentido. Eso es Saturno, que está diciéndole al Sol, con los retos, no le des vuelta a los retos, no los niegues, asúmelos, míralos de frente, mira dónde está la dificultad, analízala y recuerda que esa dificultad está buscando que saques tu brillo del corazón. Mm. No está buscando apagarte, no es que se esté ensanchando el mundo entero para apagar tu fuego, es todo lo contrario, ¿sí? Es que a través de la sombra que tú sientes alrededor con las dificultades, el sol está diciendo, no la apago, ¿sí? La imagen de Jung en el libro autobiográfico de Recuerdos, Sueños y Pensamientos es preciosa. Él dice que está en un sueño con una pequeña lámpara de aceite, cuidándola de un gran vendaval y en la plena oscuridad, cuidando su llamita, ¿sí? Eso es precisamente la estructura de los procesos de individualidad. Cuido mi llamita, la protejo. ¿Pero para qué la protejo? Porque es mi llama, ¿sí? Y es mi luz. ¿M? Y por más dificultades, esa luz va a tener más importancia. ¿M? Entonces, uno de los temas en este momento es, crece en la dificultad, observa las dificultades. Saturno en Aries dice, se puso en visibilidad, en fuego, se puso en conciencia lo difícil, lo complejo, lo, lo humanamente complejo. Lo humano es complejo. O sea, si simplemente fuéramos primates, sería sencillo. Comemos,
cagamos, dormimos, tenemos sexo. Se acabó. Sencillo. ¿Sí? Pero los seres humanos somos simbólicos, somos complejos. Y como somos complejos, admitamos la cultura de la complejidad como algo bello, ¿sí? Porque si no nos devolveríamos a ser simples vegetales, minerales, la piedra, ¿no? Pues ya, no me preocupo por nada, aquí estoy, una piedra, quieto. No, nosotros somos complejísimos y Saturno nos muestra la complejidad de la vida, del tiempo, del proceso. Entonces dejémonos permear por esa complejidad en lugar de huir de ella. Nos han enseñado que tenemos que buscar solo los proyectos bonitos, donde seamos felices, donde seamos contentos. Qué vacío cuando tú lo tienes todo. Estaba escuchando en estos días una entrevista de un escritor que decía que él nació en un estrato sociocultural elevado y todo, y él renunció a todo eso y se fue a vivir las mil y unas, porque dijo, no podría ser escritor si yo lo tuviera todo en mi vida. Renunció a todo y empezó a hacer el camino del héroe. ¿Sí? Eso es Saturno entrando en Aries y es un Sol entrando ahí que está diciendo, ¿en serio solo quieres comodidades? ¿Y en serio solo quieres, o sea, si tú ni siquiera te atreves a exigirte, a incomodarte un poquito, ¿sí? ¿Cómo pretendes sacar el brillo del diamante que llevas en el corazón? ¿No? Es un poco lo que ocurre a veces con la crianza tocando Saturno allí, cuando se le provee todo a este hijo o a esta hija y la mejor carrera y hasta pienso por qué carrera deberías estudiar y cómo lo tienes que hacer y entonces en ese estuche el hijo o la hija termina aceptando si mamá o si papá y esto y lo otro y tú tienes que hacer tal cosa, ¿no? Y tú tienes que hacer, claro que sí, y entonces va armando la vida del hijo y la hija y el hijo por dentro va guardando esa fuerza y primer semestre, segundo semestre, y sigue cumpliendo y arrastra esa carrera, arrastra los pies porque tiene que cumplir, porque hay que hacerlo, porque cómo voy a defraudar a mi mamá, cómo voy a defraudar a mi papá, no estoy que seguirlo, y quinto y sexto, pero apenas termine la carrera, apenas le entregue el cartón, voy a hacer lo que quiero. Apenas ahí sí voy a cumplir mi sueño, Neptuno en Aries, con esta entrada en el sol, ahí sí lo voy a hacer. Y muchas veces pasa eso, se satisface lo perfecto, lo que tú mencionas, el tema de cómo tiene que ser y la complejidad también de, y dejo de últimas mi sueño neptuniano, lo que yo, Aries, siempre soñé, o el espíritu me está pidiendo gritar, qué sé yo, tocar la guitarra, tocar algo, cantar, o simplemente después de, yo conocí un caso muy así, y después de tener el mejor puesto y después de estar en la mejor empresa y demás, la misma hija termina renunciando, yéndose a otro país, yéndose a otro lugar, a lavar baños, a empezar desde cero, sin papeles, sin nada, pero descubriendo y ese espíritu y esa fuerza neptuniana de decir qué sentido tiene la vida, pues si ya está todo ahí. Y cuando se sintió en la mejor ruta, en la mejor empresa, con el mejor título, con el mejor todo, dijo, no, yo no soy de acá ya, o sea, necesito irme. Pero ¿cómo vas a dejar lo que tanto te ha costado Saturno, la estructura, si, sabes? Es un poco también como hacer esa entrega de escuchar más. Yo creo que ahora Neptuno se pone muy de moda, Juan. 2026, claro, no lo vamos a ver ya, pero Neptuno en Aries va a ser como más evidente de empezar a buscar la esencia de lo que verdaderamente a mí me mueve en esta vida. Y en eso, en ese tránsito, hay muchas personas que pasa esa otra columna de Saturno. Ya soy contador, ya soy abogado, ya fui esto, ya tengo la casa, ya tengo lo otro, pero es que a mí siempre me ha llamado y ese Neptuno en Aries y a mí siempre me ha gustado esto, lo podemos ver mucho, tú también, los que damos cátedra a estos temas astrológicos, holísticos y demás, esas historias donde se puede ver mucho la presencia de Saturno en Aries, lo rígido de lo que ha sido sostener una vida a nivel social y de hecho ese tránsito y ese paso de salir del closet, empezar a salir de la contaduría, empezar a salir del abogado, empezar a salir de muchas carreras saturninas de tanto tiempo, y ahora es como que me doy permiso de vivir otra cosa que siempre me ha gustado, los cristales, las runas, los cuarzos, la astrología, me llama la atención. Y a mí me encanta cuando la gente dice, Juan, no entiendo nada, yo no entiendo nada. Yo no sé nada de astrología, yo no entiendo nada, pero me encanta escucharlo los domingos, porque hay un mensaje profundo que es lo que me ha traído hasta acá.
Entonces, movida por eso, es que quiero más. Ahí es donde se ve la presencia neptuniana, Juan, que no está tan marcada, tan así. Eso es Neptuno en Aries con esa entrada al sol donde no comprendo la simbología de lo que ustedes hablan cuando dicen esas palabras, pero voy entendiendo el mensaje que sí dan. Eso sí lo voy entendiendo, eso sí lo voy. Y fíjate cómo se necesita, también se requiere de que quien lo esté escuchando tenga esa habilidad de Neptuno, porque si todavía hay demasiada turbulencia, paso la página. Y no solamente no entiendo lo astrológico, sino que tampoco no entiendo el mensaje. No conecto, no vibro con eso, que Neptuno es ese ruidito ahí, donde ese sonido eterno, donde yo digo, no, no me hila nada, no me conecta nada. Distinto al que sí esté, yo no sé si la palabra correcta con Neptuno en Aries sea despierto, o sea en conciencia, tal vez tener esa conciencia de su tiempo con Saturno, de que también sea su tiempo, ¿sabes? Porque muchas veces, aunque queramos hacer todo para que la otra persona entienda, vemos que queda como, sí, pero te diste cuenta que no, todavía no va ni por mitad de camino. En cambio, hay otros que con pequeños detalles hasta agarran más, logran, y eso tiene mucho que ver con el ciclo cósmico Neptuno de Aries de cada uno. Yo creo que está muy interesante de verlo desde ahí, ¿no? Cómo vamos a encontrar tantos movimientos de pueblo, Neptuno, que a la final tiene un fin más comunal, un fin más abierto, en un signo del yo. Como Neptuno que rige tanto, que rige la masa, que rige tantas personas, que rige los pueblos, que rige el cardumen, que rige las multitudes, cómo a la final se centra y le da la bienvenida a ese sol en el signo más uno. ¿Mm? No, Javier, y ahí eso me gatilla a hacer también un análisis de Saturno, Neptuno, en donde Neptuno es la magia de las cosas. Y estamos acostumbrados a que, ¿qué tiene magia en nuestra vida, Javier? Lo que no tenemos. Sí, eso es bien curioso, ¿sí? Entonces, sí, Lucía, los recuerdos son cada día más dulces, el olvido solo se llevó la mitad, y tu sombra aún se mueve en mi cama, entre mi almohada. Sí, bueno, o sea, estamos hablando de que es Lucía la que nunca estuvo, ¿sí? Pero no la esposa que sí está ahí pendiente, atenta, mirando, velando, ¿sí? Peleando, discutiendo, riendo, teniendo cotidianidad y vida. ¿No? A veces nos quedamos con Neptuno añorando y anhelando lo imposible, el amor prohibido, el amor lejano, ¿no? Las posibilidades de una profesión que es que si yo tuviera ese título, y es que si mi papá me hubiera metido a estudiar inglés, y es que si, y anhelando, o sea, con Neptuno. ¿M? Y una conjunción Saturno-Neptuno es algo radical para esto, porque hay algo que dice que no se trata de hacer lo que me gusta, sino de disfrutar de lo que hago. No se Oh, trata hacer lo que me gusta, entonces me lanzo siempre. Es que yo estoy acá trabajando como, no sé, me acuerdo que yo trabajé de adolescente de delivery, así en una moto disfrazado de pollo y todo, llevando pollos asados y demás, ¿sí? Yo te digo, Javier, que fue para mi Mercurio el mejor trabajo que yo pude haber tenido. Eso me daban propina y eso yo te entregaba ese pollo contento, me faltaba era, mejor dicho. Sí, pero ¿a qué voy con esto? Sí, que muchas veces siempre estamos pensando, ay, ¿qué tal yo en ese momento? Ah, es que si yo fuera astrólogo, Javier, es que sería feliz. ¿Sí? Y no dándome cuenta de las propinas que me daban, porque además era la época del narcotráfico en Colombia, y entonces eso dan unas propinas que me decían, ah, ¿a dónde les llevo el pollo? Sí, bueno, a lo que voy con esto es que, ¿cómo es de importante hoy, aquí y ahora en presente, porque no existe ni el pasado ni el futuro? Eso en el Congreso fue una colega que se llama Marisa Nefer, que habló del doble cuántico y hablaba cómo el presente, ella es física, y entonces hablaba de cómo el presente es donde está la velocidad de la luz coordinada con la conciencia. El pasado es donde la velocidad de la luz se retrasó y el futuro donde la velocidad de la luz va más rápido. Entonces el único contacto que tenemos es en la presencia, ¿no? Entonces, hoy aquí en el presente, con lo que tengo, la pareja que tengo, lo que me está rodeando, lo que hay, no la ilusión de la, ¿sí? ¿Cómo le puedo encontrar magia?
Saturno, Neptuno, ¿sí? Y no es que la magia tiene que venir por El Salvador, porque cae un meteorito, porque entonces vi un ángel anoche, por el sueño que tuve. No, no, no. Saturno, Neptuno dice, ¿cómo creas, cómo radicas, cómo le haces un cronograma a la magia? Cronograma a la magia. ¿Cómo empiezas a ver la virtud y el agradecimiento de lo que te está rodeando hoy? No es perfecto, nada lo va a hacer incluso. O sea, lo único perfecto que existiría sería la imaginación, porque como todavía no la tienes en hechos, entonces se vuelve perfecto, ¿sí? Pero nada, cuando llegues al futuro y cuando tengas ese trabajo y cuando tengas esa pareja y cuando tengas el hijo que querías tener o cuando se vaya tu hijo que querías sacar de la casa o lo que sea, cuando llegues ahí tampoco vas a ser feliz porque ahí vas a ser incompleto, porque no hay paraíso sin serpiente, porque está siempre en la falta, en el anhelo. Eso es Neptuno, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa con Neptuno con Saturno? Es la gran oportunidad de decir, un momentico, bueno, ¿y qué es lo que sí tengo hoy? ¿Y cómo lo puedo adornar? ¿Cómo le puedo poner magia a la vida? ¿Cómo le puedo poner magia a este trabajo? ¿Y cómo lo empiezo a hacer con gracia, con amor, con entrega y con alma? Le pongo alma a lo que estoy haciendo, así sea rutinario, engorroso, cansón, invisible, ¿sí? Pero al ponerle magia, se vuelve visible. Cualquier trabajo invisible con magia empieza a destacar, ¿sí? Entonces uno dice, oiga, si vieron, no sé, la persona del aseo que llegó y hizo tal cosa, y sí, entonces se volvió inmediata, se visibilizó, ¿sí? Pero las cosas que hacemos sin alma y sin magia se vuelven rutinarias e invisibles. Mm. Entonces Saturno, Neptuno en Aries está diciendo cómo vas a volver visible tu cotidiano, ¿sí? No sé, también hay una frase de Jean-Paul Sastre, ¿no? Que decía la verdadera felicidad y libertad no radica en cumplir caprichos inmediatos, que sería como el anhelo de tener un capricho de que ahora quiero ser esto, aquello y lo otro, sino en asumir con compromiso, Saturno, y voluntad lo que hacemos. ¿Sí? Es como el recordatorio de esta entrada del Sol en Aries, que posteriormente sigue Marte y ahí en fila, y bueno, todos tocados por Saturno, Neptuno, está diciendo, ponle magia a lo engorroso, a lo difícil, ¿sí? Entiende que ahí está la conexión con el alma, PSI, sí, Neptuno, sueño, ilusión, Mm. ¿sí? Si tú logras hacer que tu cotidiano tenga magia, puedes ir Mm. a donde quieras después. ¿Sí? Pero si tú estás en un tema de aburrimiento con la vida, porque tu pareja no es lo que esperabas, tus hijos no son lo que habías soñado, tu trabajo no es lo que te está dando lo que necesitas, ¿sí? Y estás viviendo una vida amargada, ¿sí? Pues estás sin magia y tienes que hacer una revaluación ya, en este instante, antes de que inicie el 20 de marzo. Si no lo haces, la vida te da un patadón, porque es Saturno. Mm. Entonces, fíjate, se le da al que tiene y se le quita al que no tiene. Así de sencillo. ¿Mm? Si tú empiezas a ubicar la magia en tu vida, se te va a llenar la vida de magia y de posibilidades y de acciones y de creatividad y de movimiento. Pero si tú crees que tu vida es un desastre, eres una simple víctima de las situaciones, que nada sirve, que nada te fluye, que todos, ¿sí? Eso es lo que vas a tener ahí, ¿sí? ¿Cómo se cambia? No se cambia ganándote la lotería. Bueno, de pronto sí. La lotería, mentiras. Pero eso no se cambia con que haya un agente, un locus de control externo afuera. Eso no se cambia porque Júpiter se puso directo o porque Saturno y Neptuno está ahí. O sea, no es con el control afuera, ¿sí? Esto se cambia es con la magia. Lo que está diciendo en este momento la vida es, ¿quieres cambiar tu mundo? Cambia tu forma de verlo. Pero cambiar tu forma de verlo no es cambiar a tu marido, a tu esposa, es cambiar la forma como la ves, como los ves. Empezar a sacarle magia de ello. Exacto. Y ahí en ese punto es donde llegamos, Juan, a tener que ver en nuestros archivos de la psique qué es magia para mí. O sea, es esa que botaste ahí, semejante misil, también aquí hay misiles, vea, semejante misil que acabas de botar. Hay que ver entonces cuál es la interpretación y el significado, qué significa para mí magia.
Porque claro, si tú escuchas este tema y dices, ah, magia, hay que salir a hacer magia. Entonces, como magia para mí es lo que aparece y desaparece. Entonces estás en la espuma, estás en la parte superficial. Pero si empezamos a tener una interpretación real, Saturno en Aries, real de qué es la magia y la capacidad que tiene todo ser humano de manifestar y de crear a través de su propia imaginación, que es distinto a estar dormido, esa capacidad que puedes llegar a manifestar, qué es lo que nos hace diferente a las plantas, qué es lo que nos hace diferente a los animales, qué es lo que nos hace diferente, eso es magia. Es decir, la magia es más natural que antinatural. Entonces, lo primero hay que recibir y tener como esa certeza de qué es magia para mí, porque si el concepto que tú tienes de magia es el superfluo, este tema de aparecer y desaparecer conejos y de que magia es de que por arte de magia, o sea, sin yo hacer nada, pues ahí no va a pasar nada. Su mismo nombre lo dice. Sin yo hacer nada, que es que ocurran las cosas, no va a pasar así. No ocurre así, eso no es magia. Eso es no hacer nada. Eso es dejarlo ahí, eso es no intervenir dentro del proceso, que incluso pudiera parecerme, Juan, pudiera parecerme esa lámpara de Aladino Neptuno ahí que me va a cumplir supuestamente deseos y ni siquiera sabría qué pedir. Y aún teniéndolo de esa manera mágica, ilusoria, tampoco sabría aprovecharlo y tampoco me llenaría, porque no participé de ello. No hace parte de mi creación, no hace parte de mi fuerza interior. En cambio, si el concepto que tengo de magia es que es natural, está en todos los seres humanos y todos hacemos magia todos los días de nuestra vida, incluso es tan natural que lo hacemos muchas veces sin darnos cuenta. Y pasan una cantidad de procesos que ocurren en nuestra vida de manera no circunscrita. Hay una cantidad de cosas que ocurren incluso en nuestra biología, que donde el cerebro nos pusiera, imagínate Juan, donde tuviéramos la conciencia de poder observar el trueno y toda la lucha y toda la guerra que ocurre en nuestro hígado, en nuestro intestino. De eso ni nos enteramos. De eso ni lo tenemos y por alguna razón, si así nomás con el hoy, si así nomás con lo que tengo registrado, siento que la vida me gana, imagínate donde pudiéramos llegar a ser conscientes del plano biológico o de otros. Ahí es donde está Neptuno, ahí es donde está la capacidad, por eso mencionaba que Neptuno se pone de moda en Aries, en el sentido de empezar a tomarnos más en serio la capacidad de lo que hay en mi psique, de lo que vivo pensando, de lo que está ahí ocupando memoria, como diría un buen ingeniero de sistemas que conozco. Hay que buscar, Javier, hay que buscar otro computador que tenga un software y que tenga una capacidad y una memoria RAM. Imagínate si no hay esa capacidad y la tienes ocupada, pues en la primera, en el mismo momento que cargas una imagen, literal, el cerebro es igual. El cerebro es igual. En el mismo momento que recargo una imagen y cargo mi cerebro y mi psique, mi conciencia de esa imagen neptuniana del pasado, ya me ocupa todo el disco duro, me lo ocupa y ya no tengo la capacidad de poder recrear nuevas imágenes que me lleven hacia adelante, porque tengo ocupado mi memoria con esa imagen y me pesa, no sé cuánto pesará que eso en el mundo de la cuántica y en la física clarísimamente lo podríamos determinar cuánto pesa un recuerdo y cuánto me drena un recuerdo en mi psique ahí, dando vueltas, ocupando disco duro, pues cómo voy a tener la capacidad de tener ese espacio para generar un nuevo trabajo, como la computadora. Aquí habría que preguntarle a un ingeniero de sistemas que nos diga cómo funciona esto de las computadoras y cuánto pesa una imagen y, y cuánto está ahí. ¿Me entiendes, Juana, lo que voy con esto? ¿Cuánto pesan esos recuerdos que no me da espacio ni siquiera para generar algo nuevo? Y ahí viene el tema de que es que no se me ocurre nada. Es que estoy ahí, claro, porque hay que eliminar. Y fíjate que esta entrada también está puesta en el sol. Esta invitación que nos hace este nuevo sol en Aries nos dice, hay que hacer un barrido, hay que cortar, porque Saturno también es el que corta y gracias a eso tenemos ahí Saturno que dice, bueno, corte este pedazo de Neptuno porque ya salimos de allá. Entonces, si usted se sigue trayendo los temas piscianos, los temas del ayer, si los vas a meter y los vas a traer acá, si viene ese sol cargado de toda esa energía pisciana y todavía no ha logrado destilar todo este tema, que esta sea la oportunidad de cortar, porque aquí en las imágenes, en las nuevas improntas,
no va a haber espacio para generar lo nuevo. Un poco de esto como cuando se dice, pues desocupar, soltar lo que hay en las manos, también es el tema de soltar un poco el líquido amniótico, salir de ese líquido amniótico pisciano del ayer, de cómo me construyó, de qué me formó, qué no me formó mamá, papá, etcétera, tantos temas, porque todo el trabajo que hemos venido haciendo con Saturno y con Neptuno allí, con esta puesta en el Sol, es el nuevo nacimiento, pero obligatoriamente requiere que nos desprendamos de ese líquido que estaba calientico, rico, sabroso estar ahí, pero ahora nos invita a labrar en espíritu y en carne, a encarnar verdaderamente, a tener esa fase de tenerle sentido a de por qué estoy encarnado y que el tiempo es ahora, que el tiempo es hoy, así sean pequeños pasos, porque es que en Aries, Aries no es la casa 10, Aries no es por allá Sagitario, no, es el uno. O sea, estamos en el tiempo justamente de dar esos primeros pasos, no de verlo ya todo terminado. En Aries no se termina nada. Hasta ahora estamos como humanidad pariéndonos con esta entrada solar también que invita a esto. Me encanta esa visión capricorniana, querido amigo, porque es que magia, claro, a veces nos vamos a que la magia creemos que simplemente es hacer un chasquido. Maestro, se acabó el vino, traigan agua. ¡Pam! Se evitó la uva, la recogida, la maceración. Sí. Y no, sí, por ejemplo, tú estás haciendo magia en este momento, transmitiendo en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Vertical, en eso tal. ¿Qué hizo tu magia? Tu magia no la hizo que hoy te levantaste y dijiste, ya sé cómo hacer esto. No, es casi un año de trabajo. Javier Aragón dándole, yo sé, yo puedo aprender OBS, venga a ver, Juan Carlos, ¿y qué micrófono es? ¿Y cómo es esto? Y no sé qué. Sí. Y hoy haces magia, ¿sí? Hoy haces magia de transmisión. Sí, nosotros hablamos acá, nos paramos acá enfrente a hablar de todo esto, pero no porque tenemos el canal ahí con Urania y Calíope y la Sagrada Sofía y todo eso. Bueno, sí, también, también, pongámosle esos nombres también, pero significa, Javier, ¿cuántos años de psicología, cuántos años de análisis, de estudiando mitos, estudiando leyendas, de ir a la universidad, de escuchar a profesores, de leer, de reflexionar, de caernos, de tener unos momentos horribles, de estar en la inmunda, de estar pudriendo, no sé? Y todo eso pues nos habilita la posibilidad de estar acá estando contándoles el cuento, este cuento, ¿sí? Pero entonces decir, no, están haciendo magia. No, pues sí, es la magia de que nos hemos dedicado con pasión, con entrega. La magia se hace con pasión. El mago tiene fuego en el alma, Mm. ¿sí? Y por ese fuego es que logra que la magia se haga. Claro, uno dice, pero es que la magia blanca y la magia no blanca y no sé qué. Claro, es la intención y la posibilidad, pero ¿qué hace la intención dentro de tu corazón? Que te muevas, que hagas, que te movilices, que estudies, que te apliques, ¿sí? Claro, posteriormente uno va a un acto de magia y empieza a decir, ah, ya le encontré el truquito. Mire, sí, pero ¿cuánto se gastó esta persona en perfeccionar este truco? Mm. ¿Cuántos ensayos, prueba, error? O cuando escuchamos la magia de un buen guitarrista o un saxofonista o un cello, ¿cuántas horas para generar esa magia y esa conexión con el espectador? ¿Sí? Claro, pues siempre hay gente que es genio, que nace ahí con su don, que nace con el tercer ojo abierto, pero la mayoría de nosotros, los seres humanos convencionales, y más cuando tenemos mucho en tierra y todo eso, nos toca labrarlo, o sea, eso no hay de otra, ¿sí? Entonces, la magia de Saturno está en la construcción, en el paso a paso. Pero lo que está diciendo Neptuno con Saturno es que si tú no le encuentras la magia a lo que haces, o sea, si tampoco le encuentras la conexión, la trascendencia, la pasión, lo que te conecta con las cosas, estás perdiendo la vida, estás perdiendo el tiempo, ¿sí? ¿Cuántas veces, Javier, con Neptuno nos quedamos viendo esas cartas que tienen mucho Neptuno, ¿no? En la divina insatisfacción. Mira, nunca nada va a ser suficiente. Es un barril sin fondo. O sea, a ti te dan y te dan con Neptuno, Luna Neptuno, Sol Neptuno, y siempre vas a decir, ay, sí, estaba rico, pero. ¿Mm? Ay, sí, Javier, es que Colombia es bonito, pero. Sí, sí, y estoy casado, pero. ¿Mm? No sé, y así. Tengo hijos, pero.
Eso es Neptuno, ¿ven? Es como siempre quedarme en la añoranza de que esto debería ser distinto. Qué tal si probamos con este nuevo año en decir al revés, ¿no? Como vamos a ver lo que hay, lo que tenemos, la necesidad que hay en el fondo, la falta que me hacen las cosas, y en lugar de quedarme en eso que es espantoso, esa falta de... Gracias a esta falta, hoy estoy trabajando para llenar este hueco, hoy estoy haciendo lo posible, hoy me di cuenta que mi pareja vale la pena, hoy me di cuenta que la vida que me dio el destino en este instante es exactamente lo que necesito para mi desarrollo humano. También eso es trabajar sobre la magia, ¿ves? También es hacer un trabajo consciente de creación de esa estructura. No creamos que esto simplemente tiene que hacerse por ahí, sí, por acto de magia, porque ya, hoy de repente amanecí con los ojos de ver todo bonito y ya no, yo necesito elaborarlo. Por eso dicen que las relaciones humanas no se conquistan, ni se encuentran, ni se casan afuera, se construyen. Es decir, la relación que yo tengo también con mi destino, no puedo esperar que mi destino sea glorioso y precioso si no lo construyo. ¿Y qué es construir el destino? No se trata de ir a cambiar de estrato sociocultural, Mm. bueno, también se puede hacer todo eso, sino de ver lo que tengo hoy, cómo lo reconstruyo, cómo tengo otros ojos para verlo, ¿sí? La sustancia de Neptuno es cuando empezamos a ser humanos. ¿Y cómo lo mira la antropología? Justo en el instante en que empezamos a enterrar a nuestros muertos con historias, con ánforas, con historias en glifos, con cosas para su viaje en el más allá. Porque entonces ahí empezamos a utilizar la energía de la imaginación, y como decía Javier Aragón, si estás utilizando esta energía de la imaginación atorada con el pasado, pues ¿cómo le vas a dar la oportunidad para que la imaginación y el misterio abra hacia lo nuevo? Estás ocupándola con otros temas, ¿sí? Entonces, fijémonos, la imaginación es lo que nos hace, nos diferencia de lo primati, de lo instintivo, de lo biológico. Empezamos a imaginar lo que sucede después de la muerte, lo que puede llegar a pasar, lo que estoy percibiendo. Imagino lo que estoy percibiendo, Javier, y te digo, son los ángeles, es Gabriel. Y entonces después te digo, ¿sabes qué? Era Urania y era Calíope. Y otra persona que esté yendo al Divino Niño allá en Bogotá haciendo la peregrinación va a decir, es el Divino Niño. Y otra persona va a decir, es José Gregorio Hernández. Y otra persona va a decir, este misterio que me atraviesa se llama Ganesha. ¿Sí? O, bueno, y no importa cómo querramos llamarle, pero es la fuerza de la imaginación que embiste, o sea, que le pone al fantasma le pone una sábana para entender lo que me está trascendiendo el alma, ¿sí? Yo creo que ahí es donde Saturno, Neptuno y todos los planetas que van a empezar a ir entrando ahí en Aries, y de aquí a 14 años, mientras Neptuno esté allí, y de aquí a 2 años a que Saturno siga ahí, pues van a estar matizados en eso, ¿no? ¿Cómo le voy a dar nombre a lo que me invade? Qué peligro, Javier Aragón, cuando lo que me invade no le puedo poner nombre. Me angustia, me estresa, no me deja dormir, Mm. me aterra, me produce una gran ansiedad, me da un ataque de pánico. Porque fíjate que sería, imagínate, no sé, estamos acá y empiezan a moverse las cosas. Digo, pero ¿por qué se mueven, sí? Después me doy cuenta que es que cada vez que pasa un camión, pues mueve el edificio y entonces se mueven las cosas, por ejemplo. Pero hasta que yo no pueda decir, identificar, pues me aterro. Y eso me pasa en este momento en la vida, sobre todo si tenemos planetas en los primeros grados de Aries. Neptuno está moviendo misteriosamente cosas. Y hasta que yo no me dé al trabajo de decir, ¿cómo le voy a poner nombre a esto? Voy a danzar, voy a ponerme a tocar el cuerpo, a bailar, a hacer algo, ¿sí? O voy a pintar, o voy a cantar, ¿sí? O voy a estar con un grupo de personas dialogando, ¿sí? Hasta que yo no empiece a buscar alternativas para encontrarle herramientas a la expresión de ese misterio de Neptuno, lo único que puedo encontrar es caos, angustia, miedo, desazón, ¿sí? Este es un momento, como todo esto se da en Aries, es un momento de probar nuevas cosas, de permitirte la duda, de hacer cosas diferentes a las que has venido haciendo en cotidiano. Porque como esto es nuevo, Neptuno está entrando en un nuevo ciclo de 160 años, lo viejo no sirve.
Lo que, como siempre has resuelto las cosas, es insuficiente. Y como es insuficiente, te llenas de angustia, de ansiedad, de insomnio, de pesadez. ¿Qué tal si ensayas algo nuevo? Ah, nunca he hecho biodanza. A ver, nos metemos en un taller de biodanza. Ah, es que yo nunca he hecho yoga. Venga, a ver, nos metemos en yoga. Es que nunca he jugado tenis. A ver, aprendemos a jugar tenis. O sea, nunca he tocado una guitarra. A ver, venga, a ver cómo le hacemos, ¿sí? Pero es como si necesitáramos encontrar capacidades humanas de lenguaje y de comunicación a algo que está en el fondo, ¿sí? O es que nunca he ido a rezar a una iglesia. ¿Qué estás esperando, sí? O sea, o nunca he ido a una mezquita, o no sé, cualquier cosa, ¿sí? De alguna manera necesitamos darle voz al misterio que nos está inundando en este momento. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de entrar en una crisis interna y de querer solucionar eso con viejas rutinas, que lo único que nos van a llevar es a un sentido de vacío. ¿No? Esa parte que tú mencionabas también es aprender a ver el libro en blanco, el valor del libro en blanco, porque hasta ahora vamos a empezar a escribir. Entonces puede ocurrir también con Saturno la negación en Aries o la autoexigencia de, es que esto yo lo hice, Juan, hace un año. Esto yo lo hice hace 2 años y fíjate que no me sirvió. Yo, no creas, eso lo estuve haciendo hace 2 años y no sirvió para nada. Entonces por eso ahorita no lo hago. Y entonces tú me dices, bueno, Javier, ¿y qué tal y si este otro tema? No, es que eso lo hice hace 5 años. Y justamente cuando lo hice y le di, no funcionó ni nada. Si me quedo ahí, entonces no estoy dándole el valor a la entrada del sol en Aries, que me está ofreciendo una energía, un libro en blanco, donde eso pasó hace 2 años, eso pasó hace 5 años por la energía que había, por el nivel de conciencia que se tenía, y era necesario que en ese momento fuera un fracaso. Era necesario que en ese momento no se diera. Era perfecto, fue perfecto, tan así que pasó. Ahora, si te atreves a tocarlo, si te atreves a darle forma, en este nuevo libro en blanco, la respuesta obligatoriamente va a ser distinta. Obligatoriamente. Entonces también es la puesta de este sol que genera el punto de conciencia de cómo estoy viendo, porque el sol es el ojo, sol en Aries, cómo estoy viendo el nuevo mundo, con qué ojo, con qué observador estoy viendo el libro en blanco, con el juicio de que no hay nada, el libro en blanco pues no tiene nada, ¿qué vamos a hacer con ese libro en blanco? O por el contrario, con la oportunidad de poder escribir títulos nuevos, páginas nuevas, prólogos distintos, algo diferente en esa línea y además con esta parte que tú mencionabas en el sentido de Neptuno y toda esta magia también, es la apuesta y es el salto de fe, ¿no? Tener esa fe, tener esa confianza, porque el sol nos dice, debe hacerlo con fe. Independientemente, me encantó esa parte que dijiste, Ganesh, Alá, Divino Niño, independientemente de cuál sea la fuente, en este caso la deidad en la que tú te apalanques por las razones que sean válidas para ti, esa bienvenida de Saturno y Neptuno haciéndole venia al sol. ¿Qué tal si aterrizas todo eso y con que te tengas confianza a ti mismo es suficiente? Porque está muy bien Ganesha y está muy bien que las aromas y que esto y que lo otro, y está perfecto, y a lo mejor y sí, no sabemos. ¿Quién podría tener el certificado de decir sí, fue el Divino Niño, o el certificado de sí, fue Ganesha? No lo tenemos, ni lo vamos a tener. Y si lo tuviéramos, tampoco aporta. ¿Y qué tal Sol en Aries y con que te tengas y creas en ti mismo, porque es el signo de Aries, en tu espíritu, en tu fuerza, en de que si estás inhalando y exhalando, con eso la logras, porque ese es el grado cero de Aries, estás respirando, y si le das valor a esa respiración y le das valor a eso, claro, Saturno está ahí, Saturno está diciendo del otro lado, esto es con disciplina, no es tampoco, no sirve un solo día. O sea, la marca de Saturno es no sirve que respires hoy, no sirve eso. Es tenerlo en constante disciplina, ahínco, fuerza, hacerlo, constancia. Esto es maravilloso porque si nosotros tomamos y le damos valor a ese,
a la vida que nos está invitando a todos, todos. Esto es general, o sea, aquí no es solamente, nos apalancamos en el tema de Aries porque es la entrada del Sol en Aries, que es como la nomenclatura que estamos usando. Pero esto aplica para todos los signos del zodiaco y todos tenemos en este momento, esta semana, con la entrada 20-21 de marzo, es con esta entrada del Sol en Aries, todos tenemos un libro en blanco y todos vamos a empezar a escribir un nuevo libro en áreas distintas, en temas distintos, pero ese libro está abierto para todos. El punto de nosotros y el tema es con qué conciencia entramos a mirar esto, ¿no? Con qué conciencia entramos a ver la validez y decir, bueno, si está en blanco, pues entonces mi escritura va a ser esta, cursiva. Yo elijo escribir en cursiva y estará el que diga, no, yo voy a escribir, yo elijo hacerlo con letra separada. Y estará el otro que dice, no, y es válido como cada quien con ese sol en Aries empiece a darle su propia magia a lo que va a ser el porvenir de no solamente este año, porque no es un tema de solo este año. Fíjate que con estos dos grandes, pues nos está hablando de tiempo, de largo, que sí va a ser muy significativo el 2026 y no se nos va a olvidar a ninguno. Por allá en el 2030 o en el 2036, o sea, 10 años adelante. Con 10 años adelante, muchos de nosotros vamos a decir, yo me acuerdo en el 2026, ¿te imaginas, Juan, los live que estaremos haciendo en 10 años? Nosotros hablando, ¿te acuerdas, Juan, hace 10 años que entró el Sol y Saturno y que fue la época sincrónica donde también estaban los misiles y aquello y lo otro que hablábamos? Y ahí va a ser el recoger, el recapitular, porque todo lo que empieza con estos temas de Aries marcan la historia, marcan nuestra vida. Y así va a pasar para nuestra historia, para nuestro propio libro de historia va a pasar igual, donde vamos a recordar este 2026 como cuando inicié esto, cuando hice aquello, cuando empezamos a qué. Me acuerdo en ese 2026, Juan Carlos, por ahí en 10 años, que estaba en Argentina y esa vez estábamos haciendo esto y hacíamos lo otro y llevaba y viajaba y traía. Y eso hace parte de nuestra propia historia, que es finalmente la riqueza que nosotros, la verdadera riqueza que venimos a tener acá. Lo vivido, lo inspirado, lo gozado, lo aprendido con alma, ¿no? Con fuerza. Yo creo que esa es la entrada que pide, esa es la mejor manera de vivir esta semana con esta energía tan de fuego. Y si a esto le sumamos que en unos mesecitos se va a ir moviendo y este sol en Aries empieza a todo el desfile de planetas, ese trigonazo que vamos a tener con Júpiter en Leo y Saturno de la mano, esto es delicioso. Esto es una maravilla. O sea, también es de cara al futuro, viéndolo de manera progresada. ¿Te imaginas por allá un Júpiter en Leo haciendo trígono a Saturno en Aries? Pues va a tener mayor significado y son los dos. Es una excelente posición. O sea, para temas de fuerza, de pasión, de muchas cosas, es muy determinante este tema de Sol en Aries de... Por eso a veces utilizamos, y algunos de ustedes, yo lo he leído en algunos mensajes de YouTube o así, pero ¿por qué utilizan tanto esa palabra de que nunca hemos vivido? Y sí, es que ninguno de los que estamos vivos, por lo menos, sí se ha vivido en el mundo, claro, hace 300, 200 años, ciento y pico de años, pero de los presentes, de los que estamos acá, no lo hemos tenido. Entonces, de ahí que incluso nosotros también seamos los primeros en abrir ese panorama y como dejar mucho y tratar de darle palabras a esto que está en blanco, a esto que se va a abrir para todos, porque incluso nosotros también vamos a estar escribiendo en ese nuevo libro cuyas páginas están en blanco. Y Javier Aragón, leyendo La voz de la psique y el campo que nos rodea, es curioso que no nos ponemos de acuerdo al color que vamos a usar en los videos y salimos hoy los dos de verde, de color esperanza, ¿sí? Y me parece como muy a la medida, pues esa canción de Diego Torres, ¿no? De sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará. Vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color a esperanza, tentar el futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar.
Mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será. La vida cambia, cambiará y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. O sea, fíjate, ¿por qué el verde es el color de la esperanza? Porque el verde es el color de la clorofila. Nosotros vivimos gracias a la clorofila por la fotosíntesis que hacen las plantas, hay oxígeno y la vida y el verdor arranca después de un fuerte invierno. El verde siempre nos va a recordar nuestra conexión con Gaia, con la tierra, con la posibilidad. Yo sé que es difícil iniciar y más con Saturno ahí de por medio. Y tal vez lo primero que hay que hacer para iniciar es apreciar lo que sí tenemos y no estar añorando lo que no hay. En el 20 de marzo, simbólicamente en el planeta Tierra y por conexión con el hemisferio también austral, eh, hay una resonancia con la primavera. Así como se celebra el 24 de diciembre arriba y abajo, hay una resonancia, ¿sí? La primavera nos recuerda la magia de que las semillas tienen el espíritu incluido, que una simple semilla cuando se entierra, de repente nace en un tallo, en unas hojas, en unas flores y da unos frutos. Eso es magia, ¿m? Es la magia de la vida. eh, 20 de marzo nos recuerda eso. Con Saturno de por medio y con Neptuno de por medio, ánimo, anímate a hacer cosas nuevas, diferentes, novedosas. No te quejas porque la vida sigue igual, porque nada tiene una respuesta inmediata, porque las cosas son absurdas y sigues haciendo lo mismo. Mm. O sea, llegó el momento de hacerlo distinto. Hazlo distinto. Peínate con la otra mano, cepíllate los dientes con la otra mano. No sé. Y cosas sencillas. Y eso mismo gatilla hacerlo de otra forma. Qué bonita letra para el día de hoy, para nuestra charla, amigo Juan. Y además que sí, no fue de adrede, no fue premeditado del verde, así, así se vistió Juan Carlos hoy. La verdad era mi camiseta limpia hoy. Después, Y yo me puse esta porque sí, por temas de... fíjate lo bonito, Juan, de cuando hay conexión. Cuando hay conexión y justo en un tema de magia, se me ocurrió ponerme esta porque sí, por el tema fluido. Y hablando de estos temas de sol, de espíritu, de fuerza, de confianza, eso también es lo que nos invita a la vida, a confiar. Y como por qué ese pensamiento que eso es muy casa 12. Recordemos que si el sol está ingresando a Aries, claramente viene de Piscis y de una u otra forma relaciona arquetipos de la casa 12. Igual Saturno, igual Neptuno. Vienen de hacer un proceso de nuestra psique. O como lo mencionaba Juan, acerca del símbolo de lo que es la letra Psi. En la astrología, la casa 12, hay una manera de llamarle a los enemigos ocultos. Y muchas veces con el sol en Aries podemos decir, uy, enemigos ocultos, ¿dónde están? ¿Quiénes serán? ¿Será mi suegra? ¿Será mi cuñada? ¿Será mi excuñada? ¿Será el vecino? ¿Y qué tal si tomamos esto como los enemigos ocultos que están en la casa 12, de donde vienen Saturno y Neptuno? Los enemigos ocultos de mi psique. ¿Cuáles son estos enemigos ocultos, no de afuera, que tienen nombre propio? Porque esos son fáciles. Si ya sé que es mi cuñado y si ya sé que es mi suegra, pues me quito de ahí y me escondo, me voy, hago algo. Pero ¿y qué pasa con los enemigos ocultos que están en la psique? Ahí es donde también nos genera ese punto de conciencia de cómo estás interpretando los conocimientos de la astrología. Desde la espuma, enemigos ocultos en la 12. Sí, miremos afuera a ver, y quién sabe de dónde vendrá, porque a alguien de fijo tal. O si lo aterrizamos en esa conciencia de mis enemigos ocultos que están de casa 12, y de dónde viene Saturno, Neptuno y el Sol, de dónde vienen. Si no trabajamos esos enemigos ocultos, ¿cómo vamos a valorar los amigos visibles? Lo que sí está, lo que sí puedo ver, con qué ojo voy a ver al frente. Creo que es una semana muy introspectiva con esa canción que trajiste, Juan, bellísima, de esperanza y desde cómo estoy interpretándome
y cómo con eso estoy interpretando el mundo. Yo le he escuchado a Javier Aragón en sus cursos, ¿no? Tarea, vamos a hacer los deberes. En rojo, título a la izquierda, dos puntos, subrayado. Favor terminar este video e ir a poner la canción de Diego Torres a toda potencia y danzarla. Danzarla, ¿qué significa? No es bailar. Danzarla es dejar que el corazón ponga el ritmo de la canción en alguna parte del cuerpo y mover el cuerpo. Que es que, Juan Carlos, que es que yo no me puedo levantar de mi silla, tranquilo, mueve la mano, mueve el cuello, mueve la nariz, mueve los ojos, mueve las cejas, ¿sí? Déjate cargar de la energía. En este momento ya estamos en orbe. Nosotros vamos a tener el inicio el viernes, el sábado, que por cierto acá vamos a hacer un evento en Considerar con Alejandro Lodo y Beatriz Liberato en honor a ese día. Vamos a hacerlo allá en Considerar, pero ya no hay cupos presenciales, sin embargo lo voy a transmitir por YouTube, ¿sí? Entonces es como nos dejamos entusiasmar. Deja que el Dios entre en ti, el enteos. Deja, deja que el corazón lata. Deja que la hemoglobina se mueva por tus músculos. Muévete, actívate, libérate, haz cosas nuevas, haz cosas de verdad, en serio. Esta es una época para hacer cosas nuevas, diferentes, ¿sí? Hazlo diferente y vas a ver que vas a tener nuevos resultados, tus rutas neuronales se van a activar de otra forma y vas a empezar a empezar a ver que la vida vale la pena, que puede tener magia. ¿Mm? Ujú. Bueno, Javier, tú tienes ahora taller, ¿verdad? En tus membresías, porque yo sí Ahorita, acá, ahorita en la no, en la ¿o no? próxima ¿El membresía próximo tengo, domingo? fue ¿Qué? ayer la membresía Ayer. será el próximo sábado. Bueno, invitar a los oyentes de mi canal que hoy tenemos grupo de trabajo de taller de interpretación de astrología. Entonces nos vemos en una hora exactamente. Y Javier, agradecerte de estos encuentros. Como siempre, son charlas muy interesantes y lo que más me gusta de la astrología no es la astrología misma por la astrología, sino porque es la mejor excusa para hablar de la psique humana, de lo que tenemos en nuestra alma, de poderle darle voz a todo esto. Yo creo que en este momento los astrólogos estamos casi que obligados Mm. a dar voz, no tanto del aspecto, que la cuadratura, que la conjunción, eso es costura, eso no tiene sentido. Es que estamos ante la nueva etapa del misterio. Y ante la nueva etapa del misterio necesitamos nuevas imágenes, nuevos contextos. Por eso los convoco a que se den la oportunidad, por ejemplo, ahorita de bailar la canción y de moverse, y de, sí, es como hacer algo diferente. ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Por qué siempre lo mismo? Esa energía de Júpiter en Leo, ya vamos a ver, a gozarnos, porque Juan Carlos es ascendente en Leo. Ahí les boto el dato. Entonces creo que ese Júpiter va a estar haciendo bellezas. Amigo, un Imagínate, abrazo. imagínate, Javier, ya el lunes 23 ¿sí? Me invitaron a hacer como un taller de biodanza. Imagínate yo biodanza, hermano. Bueno, no importa. Allá voy a estar, yo voy a estar dando como una parte académica de los tránsitos y demás. Y bueno, y también a bailar, eso. Es que no importa, es que si igual la columna no me da para moverme cual salsero o caleño, no importa, ahí se mueve el pie, alguna cosa se hace. Yo voy a ver si me animo porque aquí Vanina, una argentina aquí en Orlando, que ella es maestra de tango y está que me invita al tema desde diciembre y llevo ya procrastinando enero, febrero que por la agenda. Tienes Me que voy a ir, estar tienes que próximamente, ir. yo te hago la compasión, yo te hago la competencia con tango, con Vanina. Javier Aragón, nosotros tan Capricornios, tan Saturnos, yo te digo, cuando yo fui a eso, mira, no, fuera vaina, se me costeló algo, Javier, que terminé llorando en un ejercicio de eso. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Sí? Esa corporalización de las cosas, de las emociones, es impresionante la gama de emociones que se sienten, ¿sí? Bueno, mejor dicho, todavía no puedo decir del todo porque estoy mirando, aprendiendo, pero ya el lunes me voy a reunir con la profesora de biodanza, que se llama Jessica, que además es una libra, y le digo yo, y le dicen Jessie, y yo le digo, claro, Jess, sí.
O sea, nada de procrastinar. Entonces, y es supremamente yes, sí, sí. Entonces, vamos a hacer un encuentro aquí en Buenos Aires interesante. Vamos a ver cómo nos sale. En estos días lo pongo en Instagram. Eso, así va a ser. Amigo, un abrazo. Bueno, un Hasta abrazote. Nos vemos Argentina. entonces taller en una hora. Gracias. Un abrazote para todos Chao. también. Chao. Gracias. Chao.